la bienvenida a tu programa Creciendo en Gracia. En este día queremos saludar a miles de ustedes que nos sintonizan en toda Latinoamérica, en Puerto Rico y los Estados Unidos. Te declaramos bendecido y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En este día tenemos una vez más el privilegio de tener con nosotros a nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bienvenido a tu programa. Es un honor, Martín, estar contigo y estar con todos los televidentes de nuevo. Apóstol, gracias. En los últimos programas estuvimos tocando específicamente, en el último programa tocamos un tema titulado que Jesucristo no murió por todos los hombres. Tema muy llamativo para toda nuestra audiencia. Pero este tema nos atrevimos a repetirlo debido a que yo lo escuché de parte tuya hace varios años en Miami. La pregunta sería en este día, ¿cómo surgió el tema que Jesucristo no murió por todos los hombres? ¿Cómo comenzó ese tema? Fíjate, Martín, yo llevo 33 años en estos caminos y después de 15 años ya yo era evangelista, pastor, me creía que conocía bastante Biblia. Y un día pasando por la Escritura, porque no solo está en el Viejo Testamento, sino que está en la historia, está en el Evangelio, lo encontré. Uno no puede sacar un verso del contexto y simplemente yo comencé y vi tantos versos bíblicos y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque uno piensa que Dios es amor, que Dios si derramó sangre es por todo el mundo. Claro. Pero entonces cuando vi la evidencia, porque la evidencia es la Biblia, ¿no? Y me encontré con Isaías 53. 53, si pudieras darle lectura, aunque sea un verso de la Escritura para coger uno del Evangelio y otro histórico, ¿no? ¿Cómo no, apóstol? Dice en Isaías 53, 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A muchos. Sí. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, una vez más, ¿no? De muchos. Y orado por los transgresores. A mí me causó un poquito de confusión al principio, ¿no? Porque Claro. todo uno comienza poco a poco, se le van cayendo los velos a uno y de momento pues vi eso en la Escritura, ¿no? Pero entonces un día voy pasando por Mateo, la historia que escribió Mateo. Puedes darle lectura también porque ese me llamó la atención porque ya era una evidencia bíblica, ¿no? Mira lo que dice el verso bíblico. Sí, en Mateo 26, verso 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre que por muchos. Ya comencé yo a inquietarme, yo dije, pero ¿por qué no dice que esta es la sangre que derramó por todo el mundo? Sí. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues, después me encontré con la evidencia, esta sí que me sacudió, porque ahora estamos hablando del perito arquitecto, el apóstol Pablo, el apóstol a nosotros los gentiles, el que Dios envió a nosotros. Entonces me encuentro ahora con la escritura de Romanos 9:21 y ahí comencé a luchar, porque estos estudios producen lucha a principio, de momento uno piensa, ¿será esto una herejía? ¿Será esto? Sí. Pero mira lo que dice, puede darle lectura a Romanos 9:21. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí estamos hablando que de una masa, o sea, de un vientre nacieron vasos que se pierden y vasos que se salvan. Vasos de honra, vasos de deshonra, lobos, ovejas. Y entonces comencé a entender por primera vez después de 15 años leyendo Biblia, conocimientos en inglés, en español, con los compendios bíblicos, con todo lo que uno se puede imaginar, con homilética, con conocimiento del hebreo. Entonces me encuentro volviendo a estudiar la Biblia y dice, pero ¿cómo que Dios? Porque la masa, Martín,
la masa es el vientre de Eva. Mm. O sea, Eva tuvo 2 hijos, Caín, Abel. A ver. O sea, que volvemos a lo mismo. Si son vasos de deshonra, ¿va Jesucristo a derramar sangre por vasos de deshonra? Si son lobos, ¿va Jesucristo a derramar sangre por lobos? Y entonces la Biblia bien claro habla, es más, hasta el término, este muchacho es más malo que Caín. ¿Tú has oído ese término? Sí, por ejemplo, en siempre Puerto se ha Rico, dicho. cuando alguien se porta, me dice, ese muchacho es más malo que Caín, dicen. Sí. Y Dios hasta permite que hayan dichos así en nuestros medios para uno ir comprendiendo. Por ejemplo, perdona que te estoy cogiendo, No, alargando por favor, el tema. por favor. Sí, pero por ejemplo en la cruz del Calvario hay 2 ladrones, 2 hombres malos. Entonces de momento uno va para el paraíso y otro... Y yo digo, oye, aquí Dios me está dando un mensaje. Porque parece que hubiera injusticia en Dios de alguna manera, ¿no? El que oye esto dice, pero ¿cómo murió por unos y por otros no? Ahí es que está el detalle, man. Entonces yo me fui ahí mismito, en Romanos 9, verso 14, mira lo que dice. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. O sea, Dios todo lo que yo, todas las dudas, toda la lógica que me nacía, de momento yo mismo me lo contestó el mismo Evangelio cuando dijo, de la misma manera. Entonces, poquito a poco, el Evangelio fue callando mi voz, mi opinión, y entonces comencé a meterme en la opinión del Señor. Cuando un pastor comienza a decir, no, eso no es así. Y cuando dice, bueno, aunque yo pienso que no es así, pero si la Escritura, si los profetas, si el Evangelio, si el apóstol lo dice, es porque es así. Así es que Dios piensa. Eso se le conoce como la mente de Cristo. Sí, apóstol, porque, bueno, para lograr recibir esto hay que estar sometido a lo que está escrito, a la soberanía de Dios. Es como si tú vas a un lugar y no tienes un mapa, Martín, vas a tener que preguntar. Pero entonces si te dan el mapa, pues ya tú tienes las directrices para llegar. No te vas a perder, no te vas a confundir, porque a menos que el mapa esté dañado, ¿no? Claro que sí. Pero la Biblia no está dañada, la Biblia es la palabra de Dios. Y ese es el mapa, y tenemos que morir a nuestra lógica, a nuestro sentido común, nuestro raciocinio, y irnos a lo que dice. Entonces Cristo no murió por todos los hombres, por causa de eso. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de esos 2 vasos, que él de la misma masa creó unos para honra y otros para deshonra, unos para salvarlos y otros de perdición, ¿cuándo él creó esos hijos de perdición? Bueno, ¿por qué no leemos allá en Génesis 3:15? Sería bueno que le diéramos lectura, porque nosotros respetamos lo que dice la Biblia, pero lo que dice Dios, desde el cielo se oye una voz, que me gustaría que le dieras lectura. Sí, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí desde el cielo, Martín. Ahora no está hablando que yo, que Pablo, que el profeta. Sí. Ahora viene Dios y dice, desde el cielo una voz dice, yo, Eva, yo voy a poner separación en ese vientre, en esa masa que tú tienes, porque ahí tú tienes 2 hijos. Los expertos en teología dicen que eran gemelos. O sea, no dice que primero que concibió primero a Abel y luego concibió a Caín. Y no importa, sean gemelos o no sean, la cuestión es que hay 2 hijos. 2 simientes. Y son 2 simientes. Sí, ese es el tema. ¿El tema de hoy? El tema de hoy, sí, 2 simientes. 2 simientes. O sea, ¿y de dónde yo saqué ese tema? De la boca de Dios, María. O sea, yo no lo saqué de un libro, yo no lo saqué de mis estudios. Es de la misma boca de Dios. Y eso hay que respetarlo. Un pastor, Claro que un sí. líder que no respete este tema. Mira, aunque confunda, aunque al televidente que me está escuchando, que pasó el mismo dolor que yo pasé para poder llegar al conocimiento del Evangelio. Si Dios te dice desde el cielo que hay 2 simientes, es mejor comenzar a respetar eso. Por eso, no sé si tienes memoria, Martín, cuando el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Sus ovejas. Sus ovejas.
sea, que habían unos que no... Apóstol, ¿sería por eso que el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, en los días de su carne, Jesús de Nazaret, en alguna ocasión, les habla a unos hombres y les dice, ustedes no me entienden, ustedes son de su padre el diablo? Debes darle lectura. Eso está en Juan 8:44. Debes darle lectura porque dice la Biblia que en Jesús no hubo engaño en su boca. O sea, él no podía hablar así por hablar, como hablamos a veces los seres humanos, que se nos zafan cosas y decimos cosas. Él, toda palabra iba estrictamente. Dice, como oí de mi Padre, así les hablo. O sea, que iba estrictamente. Dale lectura si me hace el favor. ¿Cómo no? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Martín, hay muchas verdades. Dice, ustedes no pueden creer, en ese es un diálogo que él llevaba con ciertos individuos en aquellos tiempos. Y si ustedes no pueden creer en mí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no pueden creer? Porque un lobo no tiene oído ovejil, como yo digo. Sí, puede tener oreja, pero tímpano ovejil no tiene. No es oveja, por más que escuche, que tú se lo expliques, se lo adornes. De hecho, el que nos esté escuchando, esto puede definir si él es lobo y oveja. Porque fíjate lo que él dice, ustedes no pueden creer en mí porque ustedes son hijos de su padre el diablo. Y fíjate lo que dice, él ha sido homicida desde el principio. O sea que el diablo siempre fue diablo. O sea, Martín, un lobo no se puede convertir en oveja. Ni una oveja se puede convertir en lobo. O sea, tú naces siendo oveja. Igual que el diablo, no fue que él era un ángel bien bueno y después se convirtió en diablo. No, Dios lo creó diablo desde el principio. No fue una sorpresa para Dios eso. Y Dios es el único creador. Él es el creador de todo. Y lo dice Isaías. En Isaías 54, él dice, si lo tuviera, sí, cómo no, porque me gusta hablar con evidencia, porque claro, sabe que el público a veces demanda, o a ciertas personas, ¿no?, que esto le pueda confundir. Cómo no, Isaías 54:16 dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor para destruir. El diablo no se creó él mismo. En otras palabras, el diablo es un hijo de Dios. En cuanto a creación, él lo hizo. Sí, porque todo lo que él creó es hijo. Lo único que hay hijos de perdición y hay hijos de salvación. Dos simientes. Caín era hijo de Dios en el aspecto de que Dios fue quien creó todo. Pero, o sea, a ver, mira, yo me comporté como lobo por muchos años, pero yo era oveja. Y cuando descubrí que era oveja, mi comportamiento cambió. Tú sabes que a veces hay jóvenes, esposos, hogares, hombres malos, a veces se manifiestan y se portan tan mal, y la esposa quiere que él cambie, o el esposo quiere que ella cambie. Y un mensaje como este, cuando tú descubres tu verdadera identidad, que tú eres simiente de Dios, que siempre has sido simiente de Dios. ¿Y cómo saberlo, Martín? Sí. ¿Cómo saber si tú eres hijo de Dios? Eso es bien fácil. Tú no tienes un letrero aquí que diga, yo soy oveja o yo soy lobo, no se sabe quién es. Pero hay una forma de saberlo, porque eso es figurativo, Martín. Claro. La forma de saberlo es si tú amas a Jesucristo, si tú siempre has creído en Dios y amas a Dios sobre todas las cosas. Ahí es que tú descubres si tú verdaderamente eres una oveja. Y cuando hablamos de oveja, tú no eres oveja porque eres protestante, porque eres católico, no, tú eres oveja desde antes de la fundación del mundo. Wow. O sea que ya tú vienes, desde antes Dios nos escogió. Que eso sería un próximo buen tema, llegar para conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Claro que sí. De dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Es bien importante conocer eso. Sí, porque de hecho muchas personas pueden estar pensando,
no hay la posibilidad de que yo sea un lobo y entonces a través de ciertos esfuerzos o mandamientos humanos yo me convierta entonces en oveja, o pasando adelante o haciendo una oración, yo voy a ser hijo de Dios, yo voy a ser... No, porque en las iglesias a veces dicen, mire, pasen al frente los que quieren aceptar a Jesucristo. Entonces ellos se creen que por pasar al frente ahí lo aceptan. No, es que como ya son ovejas, entonces tienen el don de la fe. Porque esto no es por nuestro libre albedrío, por nuestra propia fuerza. Esto es, la Biblia dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Eso es un don que ya tú vienes ya programado desde pequeño. Nunca se puede perder una oveja. No se puede perder, si es oveja, imagínate. Los que se pierden son los que ya vienen perdidos. Ay. Tú sabes que eso ya viene programado así. Por eso fue que Jesús usó la parábola de las 100 ovejas. Dice, mira, si yo tuviera 100 ovejas y me quedara una sola fuera. Él no está hablando de 100, está hablando de los millones y millones de ovejas que vienen a través de Abel, no de Caín, porque Caín es la simiente diabólica, de ahí es que viene lo malo. Fíjate que mató a Abel y cuando Dios le llama la atención, dice, ¿y quién soy yo para cuidar a mi hermano? Mira que contesta al Dios del cielo. Sí. Tú sabes que ya había una maldad ahí, y hay hombres malos. Oye, Martín, y lo peligroso es que se meten a las iglesias siendo lobos. Y a veces se meten a seminarios. Y hasta se educan y son hasta pastores, siendo malos. Por eso fue que Jesús una vez dijo, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos de simiente? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Entonces, desgraciadamente, a veces los buenos, ¿tú dónde están? Fuera de las iglesias. Digo, no digo que todos los que están dentro. Sí. Pero desgraciadamente a veces hay tanta persona que está marginada porque cometió un adulterio, porque se emborrachaba, porque hizo lo malo, porque mató a alguien. Y es una oveja. Y si es oveja, eso se tiene que manifestar, especialmente en un programa como este. Es para despertar la identidad de la persona. Y si tú me estás escuchando y te inquieta este tema, y debe inquietarte, porque posiblemente tú eres una ovejita que me estás escuchando, estás fuera del redil, pero eres oveja. Te estás portando como lobo, pero eres oveja. El llamado es para ti, para que ahí donde tú estás, le des gracias al Señor, Martín, porque eso es lo que hay que hacer. Pablo, fíjate, Pablo no dijo arrepiéntanse, en el apóstol de nosotros los gentiles. Dijo Pedro a los judíos, ¿no? Pero a nosotros los gentiles nunca usó la palabra arrepentimiento. ¿Sabes lo que él dijo? Él dijo, reconciliados con Dios, porque ya está todo pago. Ya el pecado yo lo quité en la cruz, lo tiré bajo mis espaldas para no acordarme más de ello. Quitó el pecado de la tierra en un día. Lo que queda es las tinieblas del desconocimiento de estas verdades. Así que yo invito a cualquiera que nos esté escuchando que pueda reconciliarse y que nos pueda llamar y decir, comprendo ahora que yo soy una oveja. Me he venido portando como lobo, pero no voy a perder más tiempo porque yo soy una oveja. Apóstol, este es un tema maravilloso. Yo sé que muchas personas están siendo consoladas porque yo por mucho tiempo leyendo la Biblia, yendo a una iglesia los domingos, los miércoles, yo pensaba que yo me podía perder. Porque en mi mente yo pensé que yo me había convertido, que yo me había hecho hijo de Dios por una decisión. O sea, que yo tomaba la decisión de hacerme oveja. Que yo repitiendo una oración o haciendo algo, y que a veces, aún siendo oveja, me podía perder. No solamente eso. No solo antes, sino que después, ya siendo hijo de Dios, me podía perder. Y yo sé que muchas personas que son honestas, que aman al Señor y que están viendo esta evidencia tan maravillosa, están dándose cuenta de que ellos siempre fueron ovejas, siempre fueron hijos. Martín, una vez el Señor dice, el esclavo no permanece en la casa, el hijo queda para siempre. ¿Sabes? Unas evidencias. Y entonces allá en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, hice perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabes? Cuando Cristo murió, esa ofrenda, lo que hizo fue que quitó toda la maldad que había de la tierra y de los escogidos, de todas las ovejas. Los lobos seguirán siendo lobos. O sea, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, una vez lobo, siempre lobo. Ahora, o sea que aunque estuvimos descarriados, fuimos ovejas. Por eso es que dice que ustedes se descarriaron como ovejas. Como ovejas. Sí.
Pero si es oveja, recuerda que si tiene 100, si tiene 99 y le queda una, él va. Mira, yo quisiera mostrarte una evidencia bien preciosa en Romanos 9:11. Claro que Porque sí. ahí nos explica bien claro lo que es una oveja. Fíjate, lo claro que habla Romanos 9:11. Sí, como lo dice Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Martín, detente ahí, fíjate. No habían nacido. Hello. Oye, no habían nacido. Están metidos en el vientre de la mamá. Pero es oveja. Viene de la línea, de la simiente que Dios del cielo dijo, pondré enemistad. Entonces, está metido en el vientre de la mamá. No ha hecho ni bien ni mal y ya Dios dice, ese es salvo. Imagínate. No, y dice, creo que dice más adelante, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, que esto no es del que corre ni del que quiere, como dice el apóstol Pablo. Esto es de Dios que tiene misericordia. Pero el que me llama la atención es que el bebé está allá adentro. No ha nacido, no se porta bien, no se sabe lo que va a salir de ahí. Todo depende. Si viene de la línea de Caín, por más bien, como dicen en Puerto Rico, mira, no te peines que no vas. Te puedes portar como un angelito y puedes... Esto no es por obra, Martín. No es por obra. Lo dice el apóstol Pablo, de que esto no es por obra, esto es por fe. Y si tú vienes ya programado, si tú vienes alambrado, como yo digo, de fábrica, vienes ya desde el vientre, que tú eres un bendecido, ahí no hay quien te toque. O sea, por más que brinques y saltes, terminarás en el redil de las ovejas. No hay condenación para las ovejas. Lo que sucede es que el apóstol tiene que hablar como habla y los consejos que los malos irán para aquí, los buenos para allá. Eso son terminologías, pero hay que ir a la raíz. La raíz es que si tú eres oveja, una vez oveja, siempre oveja. Apóstol, ¿sería por esto que el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo a los que antes conoció? Ese es Romanos 8:29. Sí. A los que antes... Oye, ese puede ser un buen tema para el próximo. La predestinación versus libre albedrío. Eso es un tema maravilloso. Porque Pablo ahí dice que a los que antes conoció. O sea, tenemos que tener en mente una cosa, Martín. Que cuando él dice oveja es figurativo. Pero él no está hablando de tu carne. Él está hablando de tu espíritu. O sea, importante. Oye esto, Martín, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y conciben, ellos lo que conciben son facciones, pero mira, se parece a su papá, a su mamá, pero ellos no pueden concebir espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el padre de los espíritus. Entonces tú no eres el padre, o sea, los padres míos no son padres de mi espíritu, ellos son padres de mi carne. Mi espíritu, quien lo creó fue Dios, y Dios no está creando nada nuevo en miles de años. Dios creó los espíritus antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice que a los que antes conoció, Romanos 8:29, a estos, a estos, no es a todos, a esos que él conoció, que son las ovejas, a esos también llamó, justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez oveja, Martín, siempre oveja. Hay consolación en eso. Claro que sí. Saber que ninguna oveja se va a perder. No. Y que eso te hace tratar bien a los demás, te hace tratar bien a tu iglesia. Un pastor que no sepa esto va a sufrir. Y maltrata a los demás. Va a maltratar la amada, lo que Dios lavó, lo que Dios amó, lo que Dios limpió, lo que Dios santificó. Todos los domingos él dice, deporta, va para el infierno, que esto es lo que tú oyes por todas partes, maldición y maldición. Hasta que los pastores no se corrían y mueran. Como tuve que morir yo, como has tenido que morir tú. Los pastores tienen que morir a su lógica, tienen que morir a lo que ellos piensan, tienen que morir a lo que ellos deducen que es la verdad de Dios. Tienen que meterse por estos estudios, porque estos estudios van formando el resto. Una vez tú conoces el propósito de Dios y todas estas cosas, entonces que tú eres pastor. Mientras no se conoce eso, no es pastor. Está abusando de la oveja, dándole regañitos todos los domingos, sermonetes, y aún disciplinar a veces. Mensajes psicológicos, tratando con carne, pero no llegan
al espíritu. Por eso es que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta llegar al alma, al espíritu. Ahí es que llega. Así que Martín, mi consejo para todos los televidentes es ese, que descubran su verdadera identidad. Y es bien fácil, no te tienes que sentir condenado. Yo he tenido personas que después de un programa como este me dicen, bueno, ¿y cómo yo saber si mi esposo es oveja? O cómo yo saber si mi hijo que está usando droga, que está robando, que está haciendo, que está en la guerrilla, que está en la cárcel. Si es oveja. Lo que pasa es que el maltrato, a veces los mismos gobiernos no saben tratar con esto, la misma religión ha fracasado. Toda la religión, yo no me estoy refiriendo a ni que si los hermanos tal, los hermanos. Si no hay este conocimiento, hay maltrato para la oveja. Por lo tanto, ¿cómo se sabe? Si aman a Jesucristo. Jesucristo es la clave. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no tienes problemas con Jesucristo, esa es la clave. Maravilloso, apóstol. Yo creo que hoy ha sido un tema bien interesante. Hemos sido edificados por esta palabra. Tú has sido alumbrado por este conocimiento. Declaramos que las vidas que nos están viendo en este momento se someten a esta verdad. ¿Y qué beneficio le puede traer a una persona que se someta a esto, apóstol, para terminar? Martín, yo vengo diciendo esto hace 14 años, comencé a enseñar. Naturalmente no todo el mundo está de acuerdo por lo que dice la religión y la lógica, pero yo tengo 22 naciones que yo he alcanzado con este mensaje, y las cartas que yo recibo, Martín, son cartas, pastor, gracias por traerme a los mismos creyentes. Sí. ¿Sí? Porque el mensaje paulino dice, salvando a los creyentes. Sí, esto es un mensaje que salva al que ya cree, no al incrédulo, al que es ya salvo. Pero le falta este conocimiento. Y entonces, pues ellos dicen que yo los he hecho felices. Yo te hice feliz a ti, Martín. Claro que sí, para siempre. Pues eso es lo que dicen, y eso es lo que va a pasar a los miles que van a llamar. Yo les recomiendo que miles de ustedes llamen y hagan preguntas y busquen información. Tenemos material gratis para que ellos puedan crecer en gracia. Así es. Y en la pantalla van a ver, dependiendo de qué parte del mundo nos estén viendo, en la pantalla tienen teléfono, que apunten, que llamen y que no pierdan este horario la próxima vez. Claro que sí, apóstol. Así que recuerden todos ustedes, sigan en sintonía de su programa Creciendo en Gracia. Tenemos material disponible. Accese a nuestras páginas del internet. Entre allí, haga sus preguntas, solicite material. Estamos a tus órdenes. Así que, apóstol, muchas gracias por haber estado con nosotros y declaramos a todos esos miles de oyentes en todo el mundo, los declaramos bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.